Buenas tardes, mi nombre es Blanca Mendoza. Les voy a hablar sobre el tornillo. El tornillo es un operador que deriva directamente del plano inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Básicamente puede definirse como plano inclinado enrollado sobre un cilindro o, lo que es más realista, un surco helicoidal tallado en la superficie de un cilindro. Si es tallado sobre un cilindro afilado o un cono, tendremos un tirafondo. En él se distinguen tres partes básicas: cabeza, cuello y rosca. El tornillo deriva directamente de la máquina simple conocida como plano inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Los tornillos permiten que las piezas sujetas con los mismos puedan ser desmontadas cuando la ocasión lo requiera. Los tornillos están fabricados en muchos materiales y aleaciones. En los tornillos realizados en plástico, su resistencia está relacionada con lo del material empleado. Un tornillo de aluminio será menos resistente, ya que el acero tiene mejor capacidad metalúrgica que el aluminio. Una aleación de dura-aluminio mejorará las capacidades de resistencia del aluminio, pero disminuirá la tenacidad, ya que él endurece el aluminio con silicio o metales como cromo o titanio. Se aumentará su dureza, pero también su coeficiente de fragilidad. A partirse, los metales más duros son menos tenaces, ya que las cualidades antagónicas. La mayoría de las aleaciones especiales de acero, bronce y acero inoxidable contienen una proporción de metales variables para adecuar su uso a una aplicación determinada. Siempre hay que usar el tornillo adecuado para cada aplicación. Si se usa un tornillo con demasiada resistencia de tensión, dureza, que no está ajustado a valor de diseño, podría romperse. Como se rompe un cristal por ser demasiado duro. Esto es porque los tornillos de alta tensión tienen menor resistencia que a la fatiga que los tornillos con un valor de tensión más bajo. Un tornillo compuesto por una aleación más blanda se podría deformar, pero sin llegar a partirse, con lo cual no podría desmontarse, pero seguiría cumpliendo su misión de unión. Los tornillos pueden soportar hasta un mayor peso o tracción, pero rebasa su capacidad, se rebajará pudiendo quebrarse. Los tornillos fabricados con aleaciones más duras pueden soportar un mayor peso o tracción, pero tienen igual un límite y menor tenacidad que los tornillos fabricados en aleaciones más blandas. Si usas un tornillo que ha sido sobreajustado, sea cual sea su dureza, puede quebrarse con facilidad, ya que su resistencia de tensión es muy baja. Los tornillos los definen las siguientes características: diámetro exterior de la caña. En el sistema métrico se expresa en milímetros y en el sistema inglés en fracciones de pulgada. Tipos de rosca: métrica, windbore, trapezial, redonda, en dientes de sierra, eléctrica, entre otros. Las roscas pueden ser exteriores o macho, o también interiores. O bien interiores o hembra, que vendrían siendo las tuercas, debido yendo a ser sus magnitudes coherentes para que ambos elementos puedan enroscarse. Términos de la rosca: existen dos términos de rosca que determinan el uso de tornillo en función de la separación de filete o hilo, o la extensión del fondo a mayor separación entre los filetes, menor comprensión, y torque a menor separación entre los filetes, más aumenta el torque y la comprensión. Los tornillos con mayor separación en sus filetes se denominan bajo el término de rosca NS, mientras
que los que tienen menor separación se denominan bajo el término NTF o NF. Esto determina su función, ya que los tornillos de término NS son utilizados para anclajes superficiales, mientras que los tipos NTF o NF son utilizados para sistemas de gases y fluidos, debido a la presión que puede ejercer. Coloquialmente, los de tipo NS son conocidos como roscas gruesas y los NTF o NF como rosca fina. Paso de la rosca: la distancia que hay entre dos crestas sucesivas en el sistema métrico se expresa en milímetros y en sistema inglés por número de hilos que hay en una pulgada. Sentido de que la hélice de la rosca a derecha a izquierda. La mayoría de las tornillerías tienen roscas derechas, pero para aplicaciones especiales como en ejes de máquina, contra tuercas, entre otros. Tienen algunas veces roscas a izquierda. Los tornillos de las ruedas de los vehículos industriales tienen roscas de diferentes sentidos. En los tornillos de la rueda de la derecha a derecha, que en la izquierda a izquierda. Esto se debe a que en esta forma los tornillos tienen que apretarse cuando las ruedas giran en el sentido de la marcha. Asimismo, la combinación de rosca a derecha y izquierda es utilizada en tensores roscosos. El tipo de rosca métrica, aparte de ser debida al país de origen, tienen distintas características físicas. La rosca inglesa tiene un paso más reducido, por lo cual la rosca métrica tiene una mayor tendencia a aflojarse sola por el movimiento de las piezas. Para evitar este problema se optó por diversas soluciones, como crear variantes de rosca métrica de paso reducido, a usar tuercas o arandelas especialmente, que impiden más eficazmente que las piezas en movimiento se aflojen solas. El material constituyente y resistente mecánica que tienen, salvo excepciones, la mayor parte de los tornillos son de acero en diferentes grados de aleación y con diferentes resistencias mecánicas. Para madera se utilizan mucho los tornillos de latón, tipo de cabeza en estrella o Phillips, Bristol de pala y algunos otros especiales.